Buenas tardes a todos y a todas. Teníamos previsto empezar a las 5 de la tarde de Argentina. Este horario, sabemos, es diferente para los diferentes lugares del continente que están siguiendo esta transmisión. Y este espacio tiene que ver con la presentación de la compilación sobre transiciones energéticas en las que han estado trabajando varios organismos aliados, bajo el título Conflictos y debates minero-energéticos en tiempo de transición en América Latina y el Caribe. Los compiladores de este documento, que han trabajado en este documento, han sido el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, por sus siglas OCMAL, Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra de Colombia y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Vamos a darle paso en esta primera instancia a César Padilla, que es del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, de OCMAL, para contextualizar por qué la necesidad de estas reflexiones y de aportar a estas reflexiones sobre transiciones energéticas en nuestro continente. César, buenas tardes. Claudia, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Antes que todo, un agradecimiento a quienes han participado de esta publicación, compartiéndonos la situación en cada uno de los países en donde desarrollan sus actividades. Agradecer también a los compiladores y compiladoras y a todos y todas quienes estén en este minuto conectados para presenciar y participar de este lanzamiento, de esta publicación. Una publicación más de OCMAL, como ya veníamos realizando a través de los últimos años, que nos pone muy, muy contentos porque aborda un tema que está siendo cada vez más gravitante en nuestras realidades. Sobre todo en tiempos en que estamos viviendo, yo diría, la complejización del trabajo de cada una y cada uno de ustedes en los diferentes países. Prácticamente todas las semanas estamos recibiendo información sobre restricción de actividades, sobre judicialización, criminalización, estigmatización, represión, etcétera, que, bueno, intenta en cierto modo acallar las voces críticas a el desarrollo que está teniendo esta apuesta a tener una transición energética para el planeta. Y al parecer, uno lee las noticias, las informaciones, al parecer todos estaríamos de acuerdo, todas y todos, con esta transición energética. Pero de lo que no se habla o se habla insuficientemente es de sus costos, de los responsables de la crisis que nos lleva a que hoy día se plantee con urgencia esta transición. Tampoco se habla de los beneficiarios, pareciera que esto es algo global, planetario, ultra necesario y donde se supone que todas y todos estaríamos siendo los beneficiados. No obstante, esas informaciones lo único que hacen es ocultar las verdades, ocultar los costos, ocultar el sacrificio de las comunidades, de los ecosistemas, y justamente esta iniciativa tiende a develar eso oculto, y plantear también la necesidad de una verdadera transición energética que tenga apellidos, porque la transición energética sin apellidos es la transición energética que nos está imponiendo desde el norte,
y que nos está poniendo en una situación cada vez más compleja. La verdadera transición energética tiene que considerar temas como justicia, ecología, el tema social, y esos aspectos hoy día están ausentes en la discusión. Hoy día lo que aparece con más vehemencia es el descubrimiento de nuevos sitios donde hay tierras raras, donde hay litio, donde hay todos esos elementos que se supone que están a la base de la transición energética, pero obviamente se oculta toda esa terrible realidad que acompaña los procesos de extracción que, como decía al principio, van acompañados con una serie de acciones que lo único que intentan es silenciar las voces críticas sobre este proceso. Entonces, lo que queremos es generar este espacio de discusión, de reflexión, que culmine también en acciones, por difícil que resulte realizar esas acciones, porque de lo contrario, si guardamos silencio, seremos nada más ni nada menos que cómplices de este proceso que tanto está costando en el sur global y especialmente en nuestra región. Entonces la invitación es a eso, a reflexionar, a discutir, eventualmente a planificar. Por lo tanto, ponemos a disposición el documento para que lo revisen, para que se den cuenta que la situación afecta de manera similar a toda la región y que por lo tanto la solución a los problemas pasa seguramente también por articulaciones a nivel regional. Les dejo eso para la reflexión y para escuchar también a quienes han colaborado en la construcción de este documento. Muchas gracias. Muchas gracias, César Padilla, desde OCMAL, puntualizando algunas cuestiones que tienen que ver con este documento, que es una compilación, que es una publicación en la que han trabajado organizaciones y referentes de organizaciones de todo el continente sobre, bueno, cómo repensar estas narrativas de las transiciones energéticas. Decía algunas cosas puntuales, César mencionaba de los temas que no se hablan en el planteo de estas transiciones energéticas, como los costos, los sacrificios que se generan de comunidades y ecosistemas en todo el continente. ¿Quiénes son los responsables de esta crisis que nos ha traído hasta aquí y quiénes son los beneficiarios concretamente? Vamos a tratar de ir develando, apenas interpelando, ¿no?, a través de la propuesta de los panelistas en esta tarde. Les cuento que han participado como autores del documento Jorge Campanini del CEDIB de Bolivia, también Gabriel Strautmann por sus siglas, IPPUR de Brasil, Danilo Chamas, que es integrante del Instituto Cordillera de Brasil y miembro del Consejo Directivo de OCMAL, Tabata Pena, que es integrante del Instituto Cordillera, Clínica de Derechos Humanos también, Cristian Torres Salcedo de Sensat Agua Viva, Javier Arroyo Olea, María Paz López de Olca de Chile, Sergio Elías Uribe Sierra y Alejandra Toscana Paricio de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México, Olmedo Carrasquilla Águila del colectivo Voces Ecológicas, COVEC Panamá y Paul Moquet de Cooperación Perú. Todas estas personas han participado como autores de los diferentes documentos que se van a presentar, que estamos presentando en la jornada de hoy, en este documento sobre conflictos y debates minero-energéticos en tiempos de transición en América Latina y el Caribe. Ahora vamos a invitar a Jorge Campanini Tejerina, que es ingeniero ambiental con experiencia en la gestión de conflictos ambientales mineros. Desde hace más de 10 años es parte del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIB.
Allí se desempeña como investigador en el área de recursos naturales y su trabajo se concentra en los impactos generados por las actividades mineras e hidrocarburíferas. Jorge Campanini Tejerina, bueno, buenas tardes para vos y bueno, te dejamos el micrófono para poder compartirnos tu reflexión. Buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes a todos que nos acompañan hoy día en este espacio muy importante para poder justamente reflexionar respecto a lo que ya mencionaba César, ¿no? La imposición de una mirada respecto a lo que se ha denominado la transición energética. Yo voy a tratar de hacer una presentación que resuma de alguna manera el contenido del capítulo boliviano en la presentación del libro que hacemos hoy, tratando de mostrar un poco cuál es la mirada y sobre todo la posición y en la situación en la que Bolivia plantea la necesidad de hacer una transición o pretende asimilar una lógica de transición a nivel nacional. Entonces, hemos partido tal vez de analizar de que estamos actualmente en un momento de intensa necesidad en relación a la demanda de energía, ¿no? Justamente por la pérdida de nuestras reservas de gas, ¿no? Estamos en una fase crítica vinculada a un momento económico también delicado, ¿no? Que tiene una conexión directa a esta dependencia que tiene Bolivia en relación a lo que son los mercados y la venta de gas. Entonces, estamos partiendo de esa mirada que nos muestra una, no sé si utilizar la palabra adicción, ¿no? Adicción respecto al tema de los hidrocarburos, ya que importamos una gran parte de lo que son, lo que consumimos a nivel nacional en términos de diésel, sobre todo, y gasolina, ¿no? Entonces, actualmente los números nos están mostrando esta feroz dependencia que ha, de alguna manera, derivado o está derivando en un momento crítico, ¿no? Y que de la misma manera nos está mostrando que la política nacional en relación a la transición energética, es decir, abandonar gradualmente esta dependencia, ¿no? No ha sido exitosa, ¿no? Y más bien se ha implementado o se está apuntalando a partir de tres miradas que voy a tratar de resumirlas hoy, ¿no? Lo que ustedes están viendo ahí es una proyección que se hizo en uno de los tantos planes nacionales en relación a lo que es la transición y que este año deberíamos por lo menos tener en términos de energía solar y eólica desarrollada alrededor del 8% de nuestra matriz energética, ¿no? Pero esto no ha sucedido, ¿no? Los datos que nos están mostrando las estadísticas justamente de esta matriz es que actualmente los datos que ven ustedes ahí, el 0.5% de la energía que se produce, ¿no? Y de parte también de nuestra matriz es solar y eólica, es decir, no hemos tenido ningún cambio sustancial en relación a la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Que siguen siendo y están por encima del 91, 92%, ¿no? Actualmente de lo que representa todo el esquema nacional, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se han hecho en relación a la implementación de eh, energía eólica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, las inversiones y lo que existe al respecto es meramente simbólica, ¿no? Y no ha afectado para nada a la gran maquinaria que representa en términos del Estado su dependencia de combustibles fósiles, ¿no? Y se han desarrollado una serie de planes, una serie de proyecciones, como les estaba diciendo, ¿no? Estimaciones que nos han puesto en una situación de caracterizar el modelo de transición boliviana a partir de tres ideas
vistas, dos de ellas desde el Estado y una de ellas a nivel internacional, y como ya lo mencionaba César. Desde el Estado, lo que se quiere es desarrollar megarepresas. Lo que se quiere es implementar y masificar, amplificar la construcción de grandes megarepresas, la mayoría de ellas en la Amazonía, ¿no? Entonces, para el Estado boliviano, la lógica de la transición parte, por ejemplo, de este concepto, ¿no? Que ha sido cuestionado por comunidades indígenas, territoriales, etcétera, por lo que implica la implementación de este tipo de emprendimientos civiles de construcción. Y otra cuestionante es que todos estos proyectos hidroeléctricos, etcétera, son ya antiguos, ¿no? Datan de la época del mismo IRSA, muchos de ellos. Entonces, no es novedoso, no es una idea nueva que quiere hacer el Estado boliviano, sino lo que quiere es cambiarle de nombre a proyectos desarrollistas que ya han existido y ponerles el sticker o el eslogan de transición, ¿no? Y a partir de ello gestionar financiamiento con cooperación internacional, etcétera, etcétera, viabilizar. El otro componente que llama Bolivia, Bolivia llama transición, es la generación de agrocombustibles. Entonces, en los últimos años se han promulgado una serie de decretos supremos, leyes, instrumentos políticos que han salido del gobierno, incluso mucho más atrás, el tema de los transgénicos, tema de tierras, etcétera, que en el fondo han confluido y están confluyendo en amplificar y desarrollar el tema de agrocombustibles que en su momento, hace más de 10 años, en las primeras gestiones del presidente Morales, era totalmente, la política nacional era estar en contra de esto, ¿no? Por lo que implica en temas de soberanía alimentaria. Actualmente tenemos una planta construida de biodiesel y otra en construcción que se alimentaría de palma africana que se está sembrando en la Amazonía norte boliviana. Entonces, esta es la otra mirada, el otro eslabón que está promoviendo Bolivia, ¿no? Y que quiere consolidar fruto de esta crisis energética y aprovechando este contexto, transición, para permitir la implementación de estos proyectos. Un paréntesis aquí. El principal problema en términos de clima, si vale el término, de las contribuciones en CO2 de Bolivia no vienen del transporte, de los combustibles fósiles principalmente. O sea, nuestro gran problema climático es el tema de suelo, del cambio de uso de suelo. Anteayer hemos sido el segundo país del mundo que ha perdido bosque primario, ¿no? Y paralelamente ustedes están viendo que se están implementando políticas que están validando los transgénicos, la agroindustria, etcétera, etcétera. Entonces, son grandes contradicciones que están asentándose en este concepto. Y el tercer eje es el que viene de afuera, ¿no? Es el litio como fuente energética, pero en realidad no es. El litio, solo almacena energía que viene de otras fuentes, principalmente fósiles. Y nuestro litio lo están mirando desde todo el mundo, ¿no? Entonces, el eslogan del gobierno es que el litio boliviano se sumaría a la lógica de transición energética principalmente vinculada a lo que es la electromovilidad. Y es interesante porque la zona donde están los principales salares, donde se piensa extraer litio para una transición energética, no tiene energía, ¿no? Son los lugares económicamente más deprimidos que tenemos en el país. Y actualmente, no solamente China, sino ahora Europa, también tiene los ojos puestos en los recursos mineralógicos, bueno, sobre todo en el litio, ¿no? Estamos gestionando contratos, estamos gestionando convenios, acuerdos, abriendo salares, ya no solamente el salario UNI, sino otros más,
para que estas empresas, estos intereses se presionen en los mismos, ¿no? Para terminar esta presentación y estos 3 ejes en resumen. El litio, ¿no? Vinculado a la transición en Bolivia es muy lejano, ¿no? Y lo que está más cerca son contratos con grandes empresas, ¿no? Para repetir el esquema minero extractivo tradicional y clásico, si vale el término, y que en el fondo lo que está haciendo y que está mirando Bolivia a nivel nacional es impulsar la transición energética buscando más hidrocarburos, ¿ya? Y haciendo más minería. Y es contra esto y sobre esto que tenemos que poner enfrente y en debate, ¿no? Eh, respecto a que si estamos ya, bueno, en realidad estamos muy lejos de que sea justa, ecológica, socialmente amigable, etcétera, etcétera. Entonces yo con esto concluyo, Claudia, espero que poder haber podido aportar en el debate respecto a lo que es la transición. Gracias. Muchas gracias, Jorge Campanini de CEDIV. Bueno, esta transmisión está saliendo a través del Facebook Live de Sensat Agua Colombia, así que hay personas que nos están siguiendo a través de ese canal. Y bueno, agradecerte por tu presentación. Vamos a tener luego, al finalizar con todos los panelistas, un momento en el que, bueno, seguramente vamos a poder ir compilando de alguna manera y respondiendo algunas preguntas que van dejando nuestros seguidores en redes sociales sobre estos temas que estamos presentando hoy. Pero me quedo centralmente con algo que expresaba Jorge. Decía, las comunidades que están ubicadas en la zona de los salares pareciera que son los nuevos espejos de colores, ¿no? Que vienen a ofrecer desde el sector extractivo, ¿no? Bolivia es claramente uno de los ejemplos en nuestro continente de la exacerbación de la extracción de los bienes comunes de nuestro subsuelo y claramente no existe una economía próspera, ¿no? En torno a los lugares donde se extraen los bienes comunes. Ahora les vienen a proponer a nuestras comunidades una transición energética cuando ni siquiera en este momento, en este aquí y ahora, son usuarios de energía o tienen energía eléctrica en sus lugares, no en los lugares en los que residen. Bueno, vamos a seguir con los panelistas. La publicación se puede encontrar ya en la página web de Sensat. Así que vamos a continuar ahora con Carolina de Moura, que es periodista especializada en gestión medioambiental y sostenibilidad. Es residente en Brumadinho, en Minas Gerais, en Brasil. Allí Carolina practica la agricultura familiar, es coordinadora de género y clima del Instituto Cordillera y promueve la economía creativa de las mujeres defensoras de territorios en conflicto con la minería. Además, Caro trabaja en colaboración con organizaciones internacionales que buscan la rendición de cuentas y la diligencia debida por parte de empresas e inversores extranjeros que están implicados en el sector minero y ha participado en audiencias en la Organización de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. Además, protagoniza el documental La ilusión de la abundancia. El Instituto Cordillera, a quien representa Carol hoy, ha participado también en la elaboración de esta publicación. Carol, muy buenas tardes y te dejamos espacio. Muchas gracias, Claudia. Un gusto verla. Gracias por la oportunidad. Es un placer estar acá con ustedes. Envío un saludo a los autores del artículo que está en la publicación. Es Gabriel, Danilo y Tálada, que no están acá ahora, están en otra tarea. Y lo que lamento es que la situación se complique cada día más.
y que a pesar de todas las evidencias que tenemos del colapso ecológico del planeta, la destrucción se acelere. Y nuestro objetivo con este artículo es ofrecer una visión crítica de las implicaciones de la llamada transición energética en Brasil, abordando los minerales críticos involucrados, los conflictos emergentes y la actuación del Estado y las grandes corporaciones, con énfasis en la minera transnacional Vale, que es conocida por violaciones de derechos e impactos ambientales, destacándose la ruptura de 2 represas de desechos en Minas Gerais, en 2015 en Mariana y 2019 en Brumadinho. Vale actúa para consolidarse como protagonista en el papel de transición energética y su actuación plantea interrogantes sobre la construcción corporativa y la influencia de las empresas en eventos internacionales como la COP30 que va a pasar en noviembre en Brasil. También buscamos analizar la actuación de Vale con sus iniciativas y cómo sus iniciativas pueden moldear y vaciar las discusiones climáticas, impactando el futuro de la agenda ambiental en Brasil y en el resto del mundo. Me pareció importante empezar hablando de 4 hechos del último mes, que no están en el artículo, pero son muy importantes para que tengamos una imagen de lo que está ocurriendo. Ayer y hoy, el equipo de Instituto Cordillera se encuentra en las audiencias públicas sobre el proceso de permiso ambiental de la segunda elevación de la represa de desechos mineros del proyecto Minas Rio, de la compañía minera Anglo American. El elevamiento de la represa desacata la ley aprobada después de la tragedia de Brumadinho, que se llama Mar de Lodo Nunca Más. Y también viola las leyes municipales de las ciudades de Alvorada de Minas y Conceição do Mato Dentro. Y aún peor, hay comunidades que viven debajo de la represa en la llamada zona de alto rescate, que es una zona donde se tiene tan poco tiempo para salir que las personas son responsables por se autosalvar en un caso de ruptura de la represa. Este es un punto. ¿Cómo que es posible que las empresas quieran seguir ampliando sus represas enormes después de 2 tragedias y de la instabilidad que tenemos, que estas estructuras tienen en frente a los eventos extremos climáticos cada día más frecuentes? El otro punto es que la minera Vale se ha asociado con otra empresa llamada Itaminas para volver a operar en el mismo complejo minero donde mató las 272 personas en enero de 2019 en Brumadinho. Ayer, en el Senado Federal, se aprobó un proyecto conocido como Proyecto de Ley de Devastación, que flexibiliza drásticamente la normativa de los permisos ambientales en el país. El texto vuelve ahora para la Cámara de Diputados. Las organizaciones están movilizadas y haciendo campaña contra este absurdo, pero lamentablemente el escenario no es nada favorable. Y además, también están debatiendo en la Cámara de los Diputados la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, que cuenta incluso con el lobby permanente del Frente Parlamentario para la Minería Sostenible, para agilizar su tramitación. Y por fin, la empresa minera Sigma Lithium, que es de Canadá, explora litio en el Valle de Jequitinhonha, acá en Minas Gerais, envió una notificación extrajudicial al Observatorio de la Mineración después que se le pidiera que se pronunciara sobre una nota técnica elaborada por investigadores de universidades brasileñas y británicas. En lugar de responder a los argumentos de los investigadores, la empresa Sigma optó por intimidar, amenazar e incluso intentar censurar de antemano al Observatorio da Mineração. Estos son los 4 hechos que me pareció importante empezar hablando de cosas que están pasando ahora
estos días. Y en términos generales, un breve resumen del artículo que invito a todos a leer. La publicación está muy buena, aunque hablamos de situaciones muy complejas. Hace un año y poco, el ministro de Minas y Energía de Brasil, que se llama Alexandre Silveira, declaró, entre comillas, que no hay transición energética sin minería y que Brasil, con su amplio territorio, diversidad geológica y riqueza mineral, será el protagonista y gran pilar mundial de la transición energética. La declaración del ministro, aunque coherente con el discurso económico dominante, debe ser contextualizada frente a los desafíos socioambientales que la expansión de la frontera minera puede traer para Brasil, especialmente en regiones sensibles como la Amazonía. La expansión de la minería, ahora en el nombre del clima, ha sido criticada como una extensión de la lógica de explotación colonial, priorizando la atención a las demandas globales de descarbonización en detrimento de una planificación que tenga en cuenta las necesidades y los derechos de quienes habitan el territorio brasileño. Esta visión de que Brasil será el protagonista y gran pilar mundial en la transición energética parece basarse en la supuesta idea de que, gracias a sus vastas reservas de recursos naturales y abundancia de sol y viento, el país tendría una capacidad prácticamente limitada de generación de energía. Desde esta perspectiva, el desafío actual sería gestionar la abundancia en lugar de lidiar con la escasez. Sin embargo, al igual que el petróleo, los minerales utilizados en la transición energética, como el cobre, el litio, el níquel y el cobalto, son recursos no renovables y, por lo tanto, finitos. Para tener una idea, mientras un automóvil eléctrico utiliza 6 veces más metales que un vehículo convencional, las turbinas eólicas requieren 9 veces más metales que una planta de generación a gas. Si el modelo de transición demanda grandes cantidades de estos minerales necesarios para la fabricación de baterías, paneles solares, turbinas eólicas, entre otros componentes esenciales para la generación y almacenamiento de energía renovable, el aumento de la explotación será inevitablemente acompañado por un aumento de los conflictos en los territorios de minería. Una de las principales características de esta fase de expansión de la minería, denominada el extractivismo verde, es la centralidad del papel del Estado como planificador y promotor de proyectos. Bajo el discurso legitimador del enfrentamiento al cambio climático, moldeando marcos regulatorios y directrices que favorecen las empresas mineras para esta transición energética. Y la empresa Vale, en este contexto, desempeña un papel central en el suministro de minerales críticos para esta transición. Tiene operaciones que se extienden por varios continentes y la empresa es una de las principales productoras de níquel, cobre y cobalto, materiales esenciales para esta transición, vehículos eléctricos, las baterías y en fin. Y no es por otra razón que en 2023 la minera reestructuró su división de metales básicos al crear la Vale Base Metals, una holding con gobernanza propia enfocada en la producción de minerales críticos y un valor potencial de mercado estimado en 26.000 millones de dólares. En fin, como bien conocemos, esta minería verde no se diferencia para nada de la minería tradicional con todas las camadas de impactos que bien conocemos. Es un nuevo momento de apropiación de recursos naturales y la explotación de las condiciones materiales de vida, de producción y de reproducción de los pueblos y comunidades tradicionales que históricamente habitan los territorios donde se extraen estos metales. Y el proceso de realización de la COP30 en Brasil, el sector minero da un giro narrativo y transforma
la conferencia como una oportunidad para reforzar esta posición de salvador del planeta, porque va a fornecer los minerales para la transición. Incluso expertos ya indican que la COP30 podría ser conocida como la COP de la minería. Y esta presión de las empresas mineras está aún mayor debido al fracaso de la COP29 en Bakú en la movilización de los recursos financieros necesarios para combatir la crisis climática. Belém está siendo preparada para recibir la COP30 con la participación de Vale en el financiamiento de grandes obras de infraestructura. El principal compromiso de la minera es la construcción del Parque da Cidade de Belém, que albergará el evento y que la empresa presenta como la mayor intervención urbana en Belém en los últimos 100 años. Sin embargo, mientras las áreas más centrales de la ciudad atravesan esta transformación modernizadora, las regiones periféricas que enfrentan graves problemas como la falta de saneamiento y agua potable siguen siendo desatendidas. Entonces, hay toda una maquillaje en la ciudad de Belém para el evento y las comunidades marginalizadas y vulnerables siguen siendo ignoradas. Y por lo tanto, la COP30 no puede convertirse en este escenario de validación de esta transición corporativa. Es un desafío gigante, pero ahí tenemos que estar, que nos organizar, que hacer denuncia para presentar la verdadera transición energética que exige el rechazo de esta apropiación corporativa y sí la promoción de una agenda popular que priorice los derechos de las comunidades afectadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol. Un gusto también contar con tu presencia hoy. Y bueno, te invitamos a quedarte para luego dejar algunas reflexiones en torno a las inquietudes que van surgiendo de quienes están siguiendo esta transmisión. Brumadinho es la constatación de que hay un modelo que va a seguir repitiéndose porque se repiten las formas en las que este sistema extrae los bienes comunes para beneficio de un sector pequeño, muy pequeño, de la población mundial. Y bueno, además de referirse a la participación específica del Instituto Cordillera en la elaboración de un apartado de esta publicación, también nos contextualizaba, ¿no?, este camino que se está recorriendo hacia la COP30 que se realiza en Brasil durante este año. Vamos a invitar a continuación a otra de las panelistas. Ella es Carmen Aliaga Monroy, es ecofeminista, es educadora popular. Tengo que mencionar también que si bien la Red Latinoamericana de Mujeres no ha participado en la publicación, específicamente en la elaboración de ningún apartado de la publicación, están en esta ocasión aquí y con nosotros porque es absolutamente necesario hablar sobre los impactos diferenciados que tiene el extractivismo y bueno, son ellas desde la Red Latinoamericana de Mujeres quienes nos pueden compartir su propia experiencia. Carmen es investigadora en ecología política, justicia climática y resistencias territoriales, es coordinadora operativa de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, del Observatorio Ucamau Territorio y Dignidad en México, y es activista en el movimiento antiminero de América Latina y acompaña a la Escuelita por la Justicia Climática Feminista. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y bueno, te dejamos el lugar para compartir tu reflexión.
Mil gracias, Claudia, compañeras, compañeros, por este espacio. Sí, efectivamente para nosotras, porque realmente represento la voz de un tejido de mujeres que confluimos en la Red Latinoamericana de Defensoras, pero que además estamos tejidas con otras cientos de mujeres defensoras en los territorios, ¿no? Y para mí y para mis compañeras, estoy segura, es un honor estar en este espacio. Nos sentimos parte también de esta potente publicación, porque somos una red hermana, una red vinculada al OCMAL. Nos emociona particularmente también la reactivación, que además consideramos política y contextualmente urgente en este tejido de las resistencias, porque ya, aunque nuestra alianza es añeja, desde hace décadas que venimos juntas, juntos, juntes, denunciando las ampliaciones, las nuevas estrategias y las amenazas del extractivismo minero en nuestros territorios, y la red nace precisamente desde este espacio, desde este nido de OCMAL, en el que nos empezamos a pensar cómo las formas, las dinámicas que opera la minería afecta particularmente los cuerpos, los territorios y las formas de vida de las mujeres, ¿no? Creemos que ahora, con los elementos, los insumos y los datos que nos brindan las compañeras y compañeros que han participado de esta investigación y que ahora están ampliándose, que ahora están diversificándose, porque efectivamente estamos en un momento sin vuelta atrás, no solamente de Latinoamérica, sino a nivel global, donde se ha consolidado y se va consolidando de una forma totalmente descarnada un pacto para la devastación, un pacto para la destrucción, que se ha ido pintando desde la crisis de la pandemia como una transición necesaria e inevitable para el calentamiento global, y cada vez nosotras tenemos más datos y estamos más seguras de que lo que se propone desde el aparato y el dispositivo estatal y corporativo es una transición que no solamente no va a avanzar con una verdadera transición energética para frenar el calentamiento global, sino que además va a aumentar las vulneraciones, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría como... Tenía una presentacioncita, no sé si se está viendo. Ok, gracias. Ya les he comentado que la red nace a partir de estos sentires, sobre todo dimensionando cómo las formas en las que la minería afectaba las formas de vida de las mujeres, este ámbito de la cotidianidad que finalmente es la que sostiene no solamente a las comunidades, sino también las luchas. Y creemos ahora, actualizando nuestra mirada, porque a partir de estas intuiciones que hace varios años vamos generando y tejiendo desde la red, que estamos en un momento bastante definitivo para pensar que estas formas de extractivismo minero actualizadas a la transición en clave de lo que va a ser necesario explotar y extraer de nuestros territorios, que ya Carolina nos ha mostrado un poco, también los compañeros desde los diferentes territorios que confluyen en esta investigación. No solamente estamos hablando de algo que se ha posicionado a lo largo de estos años como impactos diferenciados, sino que estamos hablando de un escenario de disputa entre la vida y la muerte, ¿no? Y ahí ciertamente creemos que es muy importante cómo posicionar y recuperar las nociones con las cuales nacemos como red, destacando cómo las formas de la ampliación de la frontera extractiva estaba afectando de una forma muy particular estos niveles que quizás son los más invisibles, son los menos nombrados y posicionados en las luchas, porque evidentemente hay una emergencia y una urgencia de nombrar la afectación ambiental, de suelos, la muerte de ganado, la muerte de las fuentes de agua y demás, pero al mismo tiempo hay todo un aparato que se va desplegando sobre los territorios para ahuyentar y aplacar cualquier forma de resistencia, ¿no? Por eso desde la red de defensoras hemos ido posicionando, y ahora que nuestros propios nodos participan de esta publicación, nos hace sentido pensar que no es una casualidad que estas formas, además que se van actualizando de despojo minero, se van contra las dinámicas de los entramados comunitarios que están generalmente y principalmente sostenidos por las mujeres, ¿no? Y no es una casualidad también que este pacto corporativo, que se pinta como una transición energética y que se habla incluso de un colonialismo verde, nuestros compañeros del Pacto Ecosocial hablan del colonialismo verde, y que ahora además se va pintando con un verde oliva, lo que decimos, porque evidentemente para hacer efectivo todas estas formas de extractivismo se está desplegando una serie de aparatos de control de los territorios y de los cuerpos, al mismo tiempo como un disciplinamiento. Y en este ejercicio de disciplinamiento definitivamente hay formas de poder patriarcal que para nosotras es muy importante volver
volver a nombrarlo, porque creemos que esta transición corporativa, que las formas en las que se va legitimando, como lo que está haciendo la presidencia de la COP30 en este momento, encaminándose hacia una COP minera, una COP que descaradamente asume y financia a los grandes asesinos que han matado cientos de víctimas en Brumadinho y que están dispuestos a volverlo a hacer a nombre de la acumulación del capital, son precisamente esta cúpula de poder que es la que está destruyendo en los territorios que han sido considerados territorios de sacrificio, que son los que van a seguir siendo sacrificados a nombre de la transición, y que en estos territorios también hay cuerpos sacrificables, ¿no? Y en primera línea, en la trinchera, los cuerpos que se van sacrificando son los cuerpos de cientos, miles y millones de mujeres que están sosteniendo día a día la defensa de las fuentes de agua, la soberanía alimentaria, los cuidados colectivos, las semillas y su posibilidad de reproducción, a la familia misma, y que precisamente son estos entramados comunitarios sensibles por los que en primera instancia nosotras luchamos y las luchas se activan. Por eso ahora se está movilizando Panamá, se moviliza El Salvador, se moviliza Perú, como todos estos tejidos que yo no sé si es una casualidad que precisamente en este momento que estamos presentando este material, América Latina está volviendo como a arder, y que la minería es uno de los temas que está alimentando esta hoguera de rebeliones, ¿no? Que estamos en otro contexto definitivamente, un poco tejiendo desde las miradas en las que este patriarcado extractivo y colonial se va perfeccionando desde México y Centroamérica. Nos hace mucho sentido poder posicionar en que además hay una alianza muy fuerte entre las estructuras criminales, y esto ya se está viendo no solamente en esta parte de la región, sino también en Ecuador, en la Amazonía, en Perú, como estos actores de las estructuras criminales son los aliados perfectos de las mineras para controlar el territorio, para controlarlo mediante el terror y además desactivar cualquier forma de resistencia o de reacción que pueda haber, ¿no? En ese sentido, pues nombrar como estos peligros que van, porque además de la militarización, la criminalización profunda, la afectación de los estándares de la democracia, el avance de los autoritarismos y la ultraderecha, y cómo esto se vincula con una legitimación legal en los estados para hacer efectivo la ampliación. O sea, por ejemplo, Bolivia, ya nos decía el compañero, o sea, es un escenario donde además hay una desregulación que precisamente frente a la transición energética que se nos propone desde el aparato corporativo, es un espacio donde se puede hacer lo que sea. Nos decía Caro, desde Brasil se acaba de firmar una ley en la que además la minería puede entrar sin ni siquiera hacer consultas, sin ni siquiera hacer un estudio de impacto ambiental, y a mí me recuerda los momentos en los que nosotras luchábamos contra los estudios de impacto ambiental. Entonces nos hace sentir precisamente que estamos en otro momento de la lucha, y que pues nos parece como muy importante ir pensando los actores en el sentido, como ya lo comentaba, de los estados, la militarización, el control efectivo que además se vincula con las estructuras criminales. Y sí creo que es importante volver a nombrar, nosotras hemos ido trabajando, ya tenemos una documentación, un diagnóstico que se ha publicado en estos mismos países donde se está dando toda esta ampliación de la minería para la transición corporativa, para la explotación de los minerales, donde ya hay despojo, donde ya habíamos documentado una serie de violencias a nivel del territorio cuerpo, el territorio comunidad y el territorio tierra como dimensiones de la vida que son las que funcionan en clave de los entramados. Estamos pensándonos también que estas nuevas formas de desposesión en clave de la transición van a acrecentar las formas están ya haciéndolo, ¿no? La vulneración de estos territorios y cuerpos sacrificables ante el capital. Nos parece muy urgente tomar medidas regionales, medidas articuladas en clave de las alianzas para denunciar, en particular desde la red latinoamericana, junto principalmente al Instituto Cordillera, que es nuestro nodo brasileño que nos anda dando la orientación política. Creemos que es muy importante, y ahí hacemos un llamado a las y los que nos están escuchando, pero también a los compañeros que se van articulando en estas resistencias en la región, de ir con un posicionamiento bastante duro, bastante crítico a la COP30, ¿no? Como decía bien Caro, se va posicionando una COP a favor de la minería, financiada por la minería, y que va a legitimar todas las
ampliaciones y regulaciones de los estados de aquí a 5, 10, 15 años para vivir lo que ya Brasil está viviendo, lo que ya varios países. En México estamos viviendo una de las leyes, de las leyes mineras más retrógradas. En Bolivia ha pasado lo propio, que precisamente andan divulgándose como las formas en las que saldremos de las crisis, no solamente climática, no solamente calentamiento global, sino que los estados tratan de posicionar de que la forma de salir de una crisis económica como la que actualmente vive Bolivia, una crisis humanitaria como la que vive México, es necesario aprovechar estos minerales en territorios donde ya se ha perdido todo y en territorios donde aún se defiende la vida, que son también los otros espacios, la otra cara de la moneda, los que siguen alimentando a las poblaciones urbanas, los que siguen sosteniendo los sistemas y entramados de vida, las cuencas en su amplitud, en su biodiversidad, en su integralidad, la madre tierra y la Pachamama como la opción. Ahora sí que ni siquiera hay matices, sino es esta la alternativa o la muerte, ¿no? Porque definitivamente con los datos que nos arrojan las compañeras y los compañeros en esta publicación, caminamos hacia un sentido de mayor devastación donde un planeta entero no va a ser suficiente para alimentar en minerales a la transición energética que nos propone el aparato corporativo. Entonces, yo terminaría como esta parte, no sé si estoy fuera de tiempo ya, siempre ahí me desdibujo de los tiempos, terminaría esta parte con un llamado hacia la acción. Creemos que no es una casualidad que las movilizaciones ahora estén muy, muy cerca, precisamente porque el avance de la ampliación de la frontera extractiva minera en particular, que se vincula además con la necesidad de dejar los fósiles bajo la tierra, con las otras luchas latinoamericanas y climáticas, hoy más que nunca es muy urgente. Un llamado a la solidaridad también con los países que están en movilización, El Salvador, Panamá, Perú, todos los países que en este momento están sufriendo la represión, la criminalización, los compañeros detenidos en El Salvador por haber denunciado. Creo que es importante sumarnos a este llamado por justicia y por liberación, y también en los territorios de vida donde todavía se está defendiendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen es integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras y central, ¿no?, en esta temática, poner en discusión y sentirnos interpelados por todos esos impactos que no están contemplados en ningún estudio de impacto ambiental. Carmen hablaba del impacto diferenciado que esta transición, esta supuesta transición energética provoca, genera en el cuerpo de las mujeres. Nada de esto es contemplado en ningún estudio de impacto ambiental por parte de las empresas, por parte de los estados. Bueno, vamos a continuar con este espacio de presentación del documento de OCMAL. Vamos a continuación a escuchar a Olmedo Carrasquilla Águila, que es abogado, es comunicador popular en Panamá y en Latinoamérica. Es director de la organización ciudadana colectivo Voces Ecológicas, COVEC por sus siglas, y su medio virtual es radiotemblor.org. Es una organización que se dedica a la ecología política, es reportero de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, de ALER, y además coautor del libro compilatorio Tejiendo Comunicación, Tejiendo Resistencia, del año 2018. Es cineasta con los premio Figmayab 2018, el reconocimiento al mejor videoclip musical, a la memoria de Berta Cáceres, premio en la categoría Medios Digitales, premio otorgado a la versión del Concurso Nacional de Prensa y Derechos Humanos en memoria del profesor Raúl Leis en 2022, organizado por la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS 2022. Olmedo Carrasquilla, abogado, comunicador popular en Panamá, está con nosotros y también lo dejamos para que comparta sus reflexiones en referencia a esta transición energética que nos proponen desde algún sector del globo. Bueno, ante todo quiero agradecer a los convocantes, ¿no?, distintas organizaciones socioambientales y por supuesto a los seguidores, radioescuchas, que interactúan con estos espacios virtuales en pro de la vida y por supuesto la lucha que hay en la región y el mundo por la defensa de la vida, los derechos humanos, la cultura y la identidad.
Yo me ubico en la capital ismeña ahora mismo, somos de Santiago de Veragua, una organización constituida hace 17 años y nos dedicamos al ecologismo popular y a partir de los conflictos socioambientales distributivos, ¿no? Y bueno, este espacio es muy importante porque no se lo están cediendo a mi persona o a la organización, sino al pueblo panameño que mañana cumple un mes de huelga indefinida producto de demandas sociales eh, ante medidas antipopulares o proneoliberales que ha impulsado el actual presidente Raúl Mulino, que ni siquiera ha cumplido ni el año y que salió con un 33% en las elecciones del 5 de mayo del 2024. Entonces, en este sentido, cuando vemos toda esta escena, también el tema socioambiental no escapa de esa realidad, porque la acelerada economía capitalista ha hecho pues de que gobernantes que siguen dictámenes tienen que cumplir con un orden económico que se está reconfigurando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la semántica hacia la transición para nosotros es más que otro engaño más, como las falsas soluciones al cambio climático, el desarrollo sostenible y bueno, todo lo que le pongan como epíteto porque son parte del lavado verde o el greenwash. Eh, para el pueblo panameño, el tema del extractivismo no data de la actualidad, de la crisis que se ha agravado planetaria, sino es producto también de una acumulación transitoria que han vivido distintos gobiernos, pero que siempre han generado una desigualdad social y pobreza y por ende han tratado de buscar por todos los medios neoliberalizar la naturaleza a través de las concesiones mineras, para proyectos de exportación de metales, igualmente el tema del negocio del agua y más por supuesto Panamá, que tiene el canal interoceánico, esto representa un eslabón dentro del comercio global. En ese sentido, pues nosotros hemos señalado que ante esa crisis y ante la corrupción que se vive en distintos pueblos, máxima en el marco de la criminalización de la protesta social, la propuesta colectiva del movimiento popular y ciudadano, nosotros llamamos aquí ciudadanos porque hay ciudadanos que no son parte de una fila, de un frente de lucha, pero son afectados por el mismo capitalismo y gobierno que auspicia esto, están buscando una transición energética justa, real y comunitaria. Cuestión que no es solamente el tema de la generación eléctrica, sino es los modelos de vida que siempre han estado inmersos en nuestra cultura, en nuestro pensamiento crítico, en los diálogos de saberes. Y en ese sentido, pues nosotros hemos también nos hemos fortalecido del trabajo comunitario rural con la experiencia que han tenido otros pueblos de Abya Yala. Pero ¿por qué la huelga de Panamá? Si en el 2023 se dio la huelga antiminera y que se logró con un fallo de inconstitucionalidad. Es que Panamá siempre ha tenido ese corte gubernamental pro capitalista y nosotros hemos señalado que a pesar de que nada más somos 4.600.000 de habitantes, el Producto Interno Bruto que en su último informe del trimestral del año 2024 al 2025, su crecimiento ha sido de 2.9, o sea, 80.289 millones. Y nosotros vemos una desigualdad creciente y con los grandes indicadores que es de la CEPAL, otros indicadores que mantienen en una desigualdad a Panamá. Entonces, cuando vemos este tema de que el crecimiento económico en Panamá es próspero y a pesar de que nos pegó una pandemia, se sostuvo, vemos que hay un enriquecimiento ilícito por parte de las élites empresariales y que son promineras. Y hoy en día, eh, actualmente se está dando casi cerca de donde yo estoy la Semana del Clima, ¿no? Que es auspiciada por la Naciones Unidas. Prácticamente estos espacios se han convertido más en un debate de lobby y negocios del clima. Y aquí han tratado de impulsar un lenguaje de que la transición energética también se tiene que basar en minerales de transición como el grafito, el cobre, el litio, como una forma de ya superar el consumo de petróleo para
luego pasar a lo que es el uso de energía eléctrica. Pero la energía eléctrica aquí también proviene de las represas de las hidroeléctricas de muchas cuencas. Y Panamá, en este sentido, también hay que decirlo, no ha superado las secuelas que ha dejado el Plan Puebla Panamá como parte de ese andamiaje de los tratados de libre comercio. Entonces, nosotros siempre nos hemos posicionado que la colectividad ha dicho que los modelos de vida y alternativa ante esta metida son los modelos que la hacen las comunidades rurales como los afro, los indígenas, los campesinos, ¿no? Y a pesar de que el Producto Interno Bruto de Panamá lo genera el Canal de Panamá, el Centro Financiero Internacional, la Zona Libre de Colón, eh, los gobernantes no ven con ese beneplácito, como lo hacen con las transnacionales, pues la generación de soberanía alimentaria que tienen nuestros pueblos en el interior de Panamá. Entonces, se agrava el tema de la minería es a partir de la pandemia, en cual el expresidente Laurentino Cortizo busca pues institucionalizar la mina como otro rubro más del Producto Interno. Sin embargo, eh, aún sin superar el nivel de corrupción que hay en Panamá, como ustedes lo evidenciaron a través de los Panama Papers, los gobiernos siguen todavía un catálogo de instrumentos de carencia de transparencia y buena distribución de la riqueza. Entonces, a partir de ese momento de buscar la institucionalidad, uno de los objetivos también fue firmar o aprobar un contrato ley entre la minera Cobre Panamá, una de las más grandes de aquí de la región, con el Estado panameño. Sin embargo, en el mes de agosto, septiembre y prácticamente octubre, se da un estallido social, pero en función de ese contrato, ya que este contrato no garantizó la participación ciudadana, ni mucho menos esto cumplió con los requisitos para la misma. Se dio un estallido social que duró casi un mes y medio y se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, dictaminando el 28 de noviembre del 2023 de que el contrato entre las partes, ¿no? El Estado y esta Cobre Panamá, subsidiaria de First Quantum Mineral, violaba 25 artículos de la Constitución. A pesar de ese fallo, y en el actual gobierno, que no ha cumplido ni el año, dirigido por José Raúl Mulino, no quiere o quiere nuevamente darle reapertura a este proyecto minero, pasando por encima de la normativa y más sobre todo de este fallo de inconstitucionalidad. Esta situación del conflicto minero también ha generado un cuestionamiento, ya que no vemos el cumplimiento de los protocolos de cierre, a pesar de que el Código Minero de 1968, imagínense ustedes, que ha tenido algunas reformas, pero reformas a favor de las transnacionales o de explotación minera, esto nunca se ha cumplido un cierre. Y aquí se dieron 3 casos como Minera Cobre Panamá, perdón, se dieron 3 casos como Minera Santa Rosa, Minera Remance y Petaquilla Gold, que nunca tuvieron cierre debido al alto fracaso en la administración de esas exportaciones. Entonces, debido a esa huelga y al fallo de inconstitucionalidad, el Estado debió hasta hoy tener el cumplimiento de ese protocolo de cierre. El crudo que quedó o el material que quedó de cobre varado producto de esa huelga debió ya finiquitarse económicamente y físicamente, y no se ha abordado porque las intenciones del sector empresarial minero panameño, auspiciado por el actual gobierno, es buscar la forma de que se reanude las operaciones. A pesar de eso, el 13 de marzo, el gobierno, anunciando eso,
solicitó también de que era importante generar electricidad a través de una termoeléctrica, una cuestión que es incongruente en la lucha contra el cambio climático. Entonces, esta situación de la reapertura de la mina, más la reforma o a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, máxime los embalses o reservorios multipropósitos que se quieren hacer sobre el río Indio para abastecer los esclusajes del canal de Panamá, porque el efecto del niño está mermando cada vez el canal cuando se da este fenómeno, buscan también inundar a miles de familias campesinas para darle ese beneplácito o esas condiciones a los buques que pasan por el canal, que representan por el capital mercader mundial, pero nos preguntamos si esta agua también representa un derecho humano para todas estas poblaciones que a veces no la tienen y mucho más al sector urbano. Y también otra de la lucha intensa que es la arremetida de Donald Trump en recuperar el canal a diestra y siniestra, ¿no? Porque hace más de un mes el Estado panameño junto a los Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento en que le ceden parte de la territorialidad eh, con el supuesto de controlar la migración, luchar contra el narcotráfico, pero el punto aquí es el control geopolítico, ideológico en la región. Entonces, estas cuatro demandas, más la corrupción, la desigualdad social, ha puesto pues aquí en Panamá a toda la gente en una movilización, protesta, bloqueo, vigilia, marchas contra la arremetida que tiene este gobierno. Hay un saldo de heridos, de detenidos, ya han hecho uso de bala viva a algunos manifestantes heridos ya, ¿no? Y ya hay organismos internacionales que están documentando pues, esta violencia y agresión que se ha dado, que muchos ciudadanos afectados y no afectados ya van denominando este régimen como dictador. Entonces, queremos manifestar esto de esta manera, pues que nosotros nos sentimos agradecidos también por la solidaridad que han tenido distintos pueblos y organizaciones con la lucha. Y nosotros queremos invitar a los radioescuchas, a los seguidores, a los que nos están viendo, que pueden visitar nuestra página www.radiotemblor.org, donde tenemos información y por supuesto a algunas redes sociales como Instagram, que cada media hora se está publicando las violaciones a los derechos humanos en materia de lo que es la defensa de la vida. Así que culmino, me he pasado del tiempo y este tema es complejo, pero sí, nuevamente reiterar, nuestra posición como movimiento socioambiental aquí en Panamá es que se declare territorio libre de minería y que se abra un debate sincero, transparente, sobre qué tipo de transición energética conviene al pueblo panameño. Para nosotros una transición que se base en el respeto a los modelos de vida, a la soberanía de los pueblos, con los principios de solidaridad y humanismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Olmedo. Desde Panamá te invitamos a que te quedes por aquí también porque han ido llegando algunas inquietudes, algunas consultas que van dejando quienes nos están escuchando en las redes sociales y están viendo esta transmisión por el lanzamiento de la publicación sobre transición energética de OCMAL. Bueno, decirles que pueden encontrar ya la publicación completa para leerla tanto en las páginas web de Censat como de OCMAL. Y tengo ya varias inquietudes, varias consultas. Fuerza Panamá, dicen algunos seguidores, y vamos a dejar anclado en la publicación de Censat Agua Viva el enlace al documento, ¿no? Para que puedan acceder y leerlo completo. Les decía, tengo algunas inquietudes, algunas preguntas, porque vamos a hacer una ronda de preguntas ahora sobre el final de este espacio. Algunas están direccionadas a algunos panelistas en particular y otras, obvio, abierto para que
quienes nos están acompañando puedan ir tomando la palabra. Nos preguntaban, quienes están siguiendo esta transmisión, para Jorge, qué va a pasar, ¿no?, cuando comience la extracción de litio en el Salar de Uyuni, si considera que va a continuar esta misma lógica colonial extractivista allí en Bolivia, en la zona del Salar. Jorge, te cedo la palabra. Gracias. Sí, hay que diferenciar dos cosas. En Bolivia se inició el proceso de exploración y de explotación de litio con el Estado como principal actor de todo un plan, una estrategia que pretendía llegar a la industrialización, es decir, a la transformación del litio en baterías en última instancia. En todo este proceso solo se ha logrado consolidar una fase piloto, y la fase industrial, después de muchos años, recién ha empezado a ponerse en marcha, y ni aún así al 100% de sus capacidades. Y en todo este tiempo ya ha habido una serie de irregularidades, denuncias de corrupción, imposición de proyectos, el Estado como instrumentalizándose a sí mismo para evadir responsabilidades, por ejemplo, en temas de consulta con pueblos indígenas. Y luego de todos estos años de un proyecto minero que ha tenido un monto muy representativo en términos de compromiso para el país, cerca de $1.000 millones, de los cuales la mitad se han ejecutado, y eso es muy alto para Bolivia. Se ha reconocido el fracaso de este modelo tecnológico, ¿ya?, para asumir otro que teóricamente sería mucho más ágil para extraer litio, ¿no? Y donde varias empresas, varias compañías estarían participando junto del Estado para esto. Todavía están en la fase de ratificación de contratos con empresas chinas y una empresa rusa, por ejemplo, además de muchas empresas europeas con acuerdos firmados. Y el problema aquí es que existe mucha falta de información, ¿no?, técnica, información ambiental, ¿no? El diálogo con organizaciones, con comunidades es limitado, ¿no? Y la intensidad con la que se piensan implementar estos proyectos en términos de extracción, uso de agua, superan con creces lo que es la minería a cielo abierto o minería tradicional, ¿no? El desconocimiento de los compuestos químicos y los procesos que se van a llevar con estas nuevas tecnologías también son un riesgo en una zona que tiene alto estrés hídrico, ¿no?, que el agua es un bien muy preciado por las comunidades, por sus economías y sus formas de vida, y que creemos que en este momento va a repetir, ¿no?, va a continuar con la forma y la lógica extractiva clásica, ¿no?, más aún acompañada de la fuerza del Estado para su viabilización y su implementación rápida, ¿no? Entonces va a ir en esa dirección, tal como se está perfilando. Gracias, Jorge, por responder a esta inquietud. Tengo una para Carolina ahora, pero bueno, también me queda esta reflexión, ¿no? Pensar que en su momento vinieron por los recursos, por los bienes comunes, ¿no?, que están en nuestro subsuelo, con la excusa de que iba a mejorar el estándar de vida de las poblaciones. Eso no ocurrió nunca. Ahora nos invitan a hacer una transformación, una transición en realidad, le llaman energética, a comunidades que ni siquiera han podido hacer uso de energía eléctrica en sus propias comunidades. Pareciera que es una narrativa estrictamente empresarial
en la que, bueno, las poblaciones vamos abriendo los ojos, pero nos vamos quedando también sin herramientas para responder, ¿no? A estas alianzas, Estado, empresas y planes, obviamente, de este sistema bajo el que vivimos. La pregunta para Carolina es si existen diferencias entre la política de extracción minera, entre lo que fue el pasado gobierno de Jair Bolsonaro y el actual gobierno de Lula da Silva, estrictamente en el avance, ¿no?, del extractivismo. Te escuchamos, Carolina. Bien, gracias por la pregunta. No es como podríamos hablar horas de esta cuestión, haciendo análisis política y todo. La verdad es que sin duda el crecimiento de la extrema derecha, no solo en Latinoamérica, en el mundo, en Europa, es muy complejo, que está generando un montón de problemas para el mundo, para toda la gente, los pueblos. Pero al final, de derecha o de izquierda, al final tenemos como el Estado a servicio, haciendo concesiones, permitiendo la expansión minera. Lamentablemente hay una dominación, no sé, amparada en este discurso del desarrollo, del progreso económico, de la generación de empleos. Esta lógica extractiva sigue presente y fuerte en los gobiernos de izquierda y de derecha. Teníamos como sí, como es bueno que Bolsonaro se fue, estamos como reaqueciendo la democracia en Brasil, pero tenemos muchos desafíos y sí, lamentablemente la lógica extractiva sigue presente, a intención de explorar petróleo en la Amazonía, y estos proyectos de permiso ambiental que elimina los permisos ambientales es muy grave. Estamos con un Congreso también con la derecha muy presente, y esta política de conciliación, de poner junto un montón de intereses distintos, es muy complicada, y al final seguimos con muchos problemas, y la expansión, la verdad es que sigue la expansión de proyectos mineros, aunque estamos en una situación climática, ambiental muy grave. Lamentablemente el gobierno no hace este rol de poner límites en este avance, y especialmente en Brasil, que vamos a recibir la COP, es una contradicción atrás de otra. ¿Sí? ¿Cómo es posible que el país se posiciona para ser líder en las cuestiones climáticas en el mundo, eliminando el permiso ambiental, explorando petróleo en la Amazonía, permitiendo más proyectos mineros dentro de comunidades indígenas, no respetando las leyes que tenemos? Entonces, sí, es complicado. Gracias. Gracias, Carolina. Tenemos otras preguntas, otras inquietudes también de quienes nos están siguiendo, así que, bueno, invitamos a nuestros panelistas, a quien quiera tomar la palabra a continuación, porque una de las cuestiones que ocurre en nuestros territorios es que hay actividades tradicionales que se desarrollan, que se constituyen en alternativas frente a esta propuesta extractiva, ¿no? A este modelo extractivo que nos quieren imponer con fuerza desde ciertos sectores del norte global, de las élites del sur global, de la propia China también, y nos preguntan cómo avanzar en las alternativas desde las comunidades, cómo consolidar las resistencias en el continente. Así que no sé cuál de los panelistas quiere en este caso tomar la palabra. Los invitamos a poder responder esta inquietud. Reitero, tiene que ver con las alternativas, ¿no?, que existen propias desde las comunidades. ¿Cómo hacemos para consolidar esas resistencias que existen en el continente, que las vamos viendo, surgen, ¿no?, a partir de cuando se profundiza, ¿no?, la propuesta extractivista por parte de los estados?
quiero compartir algunos datos. Esto va dependiendo del tema cultural de los pueblos, ¿no? En materia de producción local. O sea, alternativa es un término también amplio. Yo puedo decir ahora mismo alternativa o reforma o refundación. A veces reforma es como darle parche a los problemas, pero sigue el mismo enemigo. Entonces, nosotros en este caso hablamos de refundación de un país, porque es la misma estructura que ha mermado distintos sectores productivos. Pero hay una cuestión, ¿cómo refundamos ese país? Le debemos refundar con los distintos sectores. Y en este caso, el sector más afectado y víctima de las transnacionales o de los conflictos socioambientales ha sido el sector rural, compuesto por los afros, los campesinos, los indígenas. Pero son los pueblos que han mantenido a la riqueza de nuestro país y es el más desposeído, el más avasallado. Entonces, si nosotros en este caso, Panamá, estamos hablando de una refundación, el instrumento jurídico aquí nuestro es la constituyente originaria. Pero siempre nosotros hemos considerado que no es tampoco importar otros modelos, y no hablo de ideología, sino es reconquistar lo que no han quitado o apropiarnos de lo que no han quitado, y esto es a través de una real participación ciudadana, porque también está trillado esto de la participación ciudadana y a veces no aterriza y se vuelve como un eslogan. Entonces, a pesar de que existe una consulta previa libre informada y la participación, no se respeta también las decisiones. Y en ese marco, con el acuerdo de Escazú, nosotros estamos buscando por todos los medios de que se capacite el Estado, de que reconozca que los ciudadanos tienen esta herramienta legal y que a través de esta herramienta legal que es una garantía, por decirlo así, se respete cómo ellos localmente pueden convertirse en un eslabón, por decirlo así, de modelos de vida, de alternativas. Pero lo que nosotros queremos conseguir aquí es que nuestros bienes ecológicos no sean usurpados, explotados y exportados. Muchas gracias, Olmedo. Bueno, también consultarles al resto de los panelistas que nos están acompañando hoy, si podemos de alguna manera sintetizar, ¿no? Estas narrativas que favorecen el ciclo de los territorios sacrificables. Sabemos que hay por parte del sistema una construcción propia de narrativas que nos empujan de alguna manera a ser territorios en permanente sacrificio, ¿no? Bueno, ¿cómo se refuerzan esas narrativas? Y en tal caso, ¿cuáles son las propias narrativas que debemos poner de relieve desde los territorios para evitar ser otra vez, una vez más, territorios de sacrificio? A mí me gustaría como comentar. Nosotras, como lo había señalado hace un rato, hemos pasado como muchos años documentando los impactos diferenciados que nos ha servido en tejido con los ecofeminismos y los feminismos ecoterritoriales, los feminismos indígenas, a pensarnos de que todas las afectaciones y los impactos tienen una otra cara que son las resistencias. Y muchas de estas resistencias son cotidianas y como decía Olmedo, de repente nuestras luchas no caben en el término de las alternativas, ¿no? Porque no es suficiente. Y desde los pueblos indígenas también lo nombramos a partir también de los buenos vivir y las otras formas de vida, que además no solamente son alternativas que digamos están surgiendo ahora, son formas milenarias de vida. Y a lo mejor porque siempre han estado ahí, son más difíciles de mirar, de sistematizar, de posicionar, de documentar, pero definitivamente creemos que la defensa de la forma de vida campesina, la espiritualidad y la cosmovisión indígena plurales de Latinoamérica y de los sures globales son las apuestas en este momento y que esto va íntimamente ligado a la defensa de las semillas, la soberanía alimentaria, la protección de las fuentes de agua, los reservorios de la biodiversidad, la protección de la Amazonía,
que además han funcionado y han demostrado ser efectivas durante mucho más tiempo que el propio capitalismo, ¿no? Entonces, si de repente vemos un horizonte bastante devastador, creemos que es fundamental alimentarnos de la esperanza que nos dan las formas concretas en las que actualmente se va desplegando y reproduciendo la vida, que sí, definitivamente se encuentran muy amenazadas, pero que finalmente se siguen sosteniendo, ¿no? Y por eso estamos acá también juntas, juntos y tejidos. Entonces, nombrar esas como no solamente alternativas, sino formas contrahegemónicas y modos de vida integrales que parten desde la interdependencia y la ecodependencia, ¿no? Mirarnos como decían las mujeres amazónicas, no somos mujeres defendiendo la naturaleza, sino la naturaleza defendiéndose a sí misma. Muchas gracias, Carmen. Y también para todos, para quien quiera tomar la palabra, consultarles de qué modo visualizamos si esta propuesta de transición energética que hace el norte global responde de alguna manera a esa lógica de sur global, proveedor de materias primas para una élite, ya no vamos a hablar de todo el espacio territorial del norte global, sino para una pequeña élite o para el sostenimiento de modos de vida de las pequeñas élites globales, esta propuesta de transición energética. ¿Responde a esa lógica de alguna manera? Tal vez me animo un poco a comentar. Evidentemente es una mirada que se ha construido muy lejos de nuestros territorios, de nuestros países, ¿no? Y hay un componente que hay que tomar en cuenta y que tiene que ver con las narrativas, y es la geopolítica, ¿no? La influencia y las acciones geopolíticas de los principales centros de interés sobre estos minerales estratégicos de transición que están en nuestros territorios, ¿no? Y que crean estos, podríamos decir, los núcleos o hubs territoriales para su extracción, transformándolos totalmente, ¿no? Núcleos del cobre, del litio, ¿no? Del hierro, en el África, del grafito, etcétera, etcétera. Y que bueno, en términos de pensar alternativas, un poco creo que hay que tener en cuenta y plantearnos a partir de ideas de la energía para qué, ¿no? Y con quién, ¿no? Y con respondiendo a esas respuestas y en alianza con las organizaciones y en las comunidades, poder plantear modelos que vayan más allá de la lógica desarrollista que está impuesta, ¿no? Y que esta lógica nos está llevando a consolidar una mirada que lleva ciclos, ¿no? Años, de un sur proveedor de materias primas, replicando, ¿no? Las formas de producción, de extracción, asimilando los costos ambientales, sufriendo los costos ambientales y sociales todavía, ¿no? Y que bueno, toca pensar un modelo diferente, ¿no? Y no solamente mirar para soluciones, falsas soluciones. Y creo que una de las preguntas clave en la transición desde nosotros es la energía para qué, ¿no? Y con quiénes, ¿no? Es con nuestras organizaciones, para satisfacer las necesidades energéticas populares, ¿no? O para la gran industria, que es como se ha ido viniendo, o para quienes puedan comprarse automóviles eléctricos, que es como se ha ido planteando hasta ahora. Entonces creo que dentro de todo eso hay un componente, partiendo otra vez desde el principio geopolítico, ¿no? Y hay que verlo bien, ¿no? Cómo están jugando sus cartas las grandes potencias entre Estados Unidos, China, Europa actualmente, los nuevos planes, proyectos, miradas que están
poniendo sobre la mesa y que nos están presionando y que están transformando nuestros países. Gracias, Jorge. También, bueno, para quien quiera tomar la palabra, estamos viviendo en este tiempo una exacerbación de la criminalización y la persecución de los defensores de los bienes comunes. Obviamente que estamos con nuestras miradas puestas en Panamá, en El Salvador, pero esto está ocurriendo en todo el continente, ¿no? Pareciera que es un enlace directo entre estos extractivismos y el asesinato de los defensores ambientales. ¿Qué reflexión podemos compartir con la audiencia sobre esta situación particular, ¿no? Esa vinculación entre la profundización de la criminalización y el asesinato de los defensores y esta propuesta de transición energética, ¿no? Bueno, ahí Olmedo está el micrófono silenciado, así que le vamos a pedir. Mientras, bueno, les cuento que ha quedado anclado en el enlace el link al documento para que ustedes puedan acceder. Ahora sí estamos, Olmedo. Sí, con la asunción de este gobierno, bueno, hay que expresar quién es José Raúl Mulino, el actual presidente. Fue ministro de Seguridad en el periodo de Ricardo Martinelli, en el periodo casi del 2010, 11, 12, y fue quien dio las órdenes para reprimir, y en ese periodo fue el gobierno post-invasión norteamericana del 89 que dejó decenas de muertos en distintos conflictos, entre esos el minero, con el proyecto en Cerro Colorado, pueblo originario Nové Buglé. Este fue ministro, este presidente, y este ha comenzado una cacería, como ustedes no tienen idea que, bueno, hace 2 días le canceló la personalidad jurídica a la cooperativa del Sindicato de Trabajadores de la Construcción. Y hoy se debate si le dan el asilo en la República de Bolivia al secretario general, que es Saúl Méndez. Entonces, esto lo quiere tomar el actual presidente como quien dice, si hay otra organización que se opone a mis planes neoliberales, le voy a hacer esto. Entonces ha comenzado una persecución, un hostigamiento eh, a nivel nacional contra quienes protestan. No puedes estar ni siquiera a orillas de la calle porque te reprimen. Entonces ya representantes de las Naciones Unidas han hecho todas las gestiones porque a solicitud del pueblo originario Nové Buglé hay una incursión y han sitiado a comunidades con armamento de despliegue hasta helicóptero, en donde hay un saldo considerable de niños y mujeres y ancianos reprimidos con municiones fuertes. Y entonces ya el relator de los pueblos originarios, pueblos indígenas para las Naciones Unidas está dándole seguimiento pues a solicitud de las denuncias. Cada vez que no puedo cuantificar, pero cada 2 horas hay una protesta y le cae el sistema de inteligencia, además de las hordas de la represión. Entonces se viola el Estado de Derecho, se viola el derecho universal a la protesta social y todo aquel que detenga lo están judicializando sin prueba. Es más, han sufrido hasta personas que están dentro de su casa viendo la protesta que va o la marcha que va pasando y han sido detenidos y le ha costado bastante a los equipos de asesoría legal o representantes o abogados también darle esa oportunidad que los tribunales pues le den la asistencia los abogados a las víctimas o a los detenidos. Esto se va a recrudecer, esperemos que no exista víctimas. Hay un punto aquí en el país que se llama Boca del Toro, que es el único lugar que sí tiene permanente el paso bloqueado, y en la última conferencia que dictó el presidente, él dijo que a cuesta de lo que cueste,
iba a buscar la forma por todos los medios de reprimir, y si había, como quien dice, muerto, iba a asumir la responsabilidad. Entonces vemos esta situación que criminalizan la protesta, a los dirigentes, a los luchadores, defensores, y se desconoce, pues, como dije en antes, pues, esta herramienta que es la protección a través del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Bueno, pareciera, gracias Olmedo, pareciera que esta vulneración de los sistemas democráticos también está íntimamente relacionada, porque los estados no solamente terminan violando las propias legislaciones que existen, los marcos normativos dentro de los propios estados, también terminan dando la espalda de alguna manera a todas las convenciones supranacionales, internacionales que han suscrito los estados. Hay acuerdos que son firmados y que ni siquiera llegan a entrar en vigencia. Mencionamos en varias ocasiones al acuerdo Escazú, al que muchos estados de nuestro continente y muchas de nuestras organizaciones han hecho un trabajo profundo en realidad para acompañar a los estados en la firma de este tratado. Muchos lo firmaron y sin embargo termina no aplicándose. Pareciera, bueno, una puesta en escena más por parte del tándem empresario estatal. Queremos, bueno, en este punto sí dejar un mensaje de apoyo a los 11 campesinos de Jericó, en la Antioquía colombiana, que han luchado contra el poder corporativo de la transnacional Anglo Gold Ashanti y que están viviendo una situación de criminalización. A través de ellos, a cada uno y a cada una de los defensores que están sufriendo, están padeciendo, ¿no?, esta criminalización por parte de los estados por el solo hecho de defender los bienes comunes de todos y de todas. Y por último, pedirles una reflexión a quien quiera tomar la palabra sobre esta rápida reconfiguración que van teniendo las empresas mineras y muchas veces las empresas extractoras de combustibles fósiles en este marco de transición energética, cómo se van reacomodando, ¿no?, cómo van mutando estas empresas en nuestro territorio, que las conocemos, muchas veces cambian de nombre, pero no de prácticas, ¿no? Bien, puedo hablar rápidamente que eso pasa muy claramente con la empresa minera Vale, que hace años que actuamos como accionistas, inversores críticos, y por eso exactamente hacemos análisis de los informes y documentos que la empresa presenta al mercado y los inversionistas internacionales y todo. Año a año vamos observando cómo la empresa hace una sofisticación de su discurso, que ahora viene tratando de temas que antes siquiera existían en sus documentos, como responsabilidad socioambiental, como cambio climático, como comunidades tradicionales y todo eso. Empieza a hablar de estos temas, siempre con una narrativa de que estamos haciendo todo bien, somos responsables, adherimos a esta y a esta normativa, todas ellas no vinculantes, lo que también es una cuestión muy grave, que ellos firman estos acuerdos como de que van a ser, pues, las empresas responsables, pero son acuerdos que no son vinculantes, y ahí ellos hablan lo que quieren, y la verdad es que en territorio miramos las violencias también ganando escala, así como la sofisticación en las palabras se pasan a la sofisticación de las violencias en el territorio, es lo que ocurre. Entonces, esto es una cosa muy concreta, muy, muy seria. Incluso ahora recibimos un informe que los compas están ahí en la audiencia pública en Conceição do Mato Dentro, y la empresa tiene un espacio gigante
con propaganda y su marca en todas las partes, lo que es un absurdo porque estamos en un espacio oficial de debate público y la empresa controla el espacio con su narrativa. Y para terminar, la Vale precisamente incluso habla que después de las tragedias fue como una mudanza en su gobernanza, en su cultura, y ahora habla de Vale del futuro, como que se pone en un lugar de yo aprendí, todo esto fue muy duro todo lo que pasó, pero ahora está todo listo y vamos a ser diferente, y la verdad es que no es así en los territorios. Creo que esta maquillaje, este greenwashing, como llamamos, es muy grave y está cada vez más sofisticado, y ahora con el discurso del clima, entonces eso, wow, es como terrible. Gracias. Por eso trabajamos mucho para desmascarar estos discursos, incluso con los mismos materiales, lo mismo design, hacemos esos informes sombra, hablando la verdad de lo que pasa. Gracias, Carol. Desenmascarar de alguna manera las narrativas de las empresas extractivas que han posado sus garras en nuestros territorios. Bueno, en esta hora y media que llevamos de transmisión, que era el tiempo que teníamos contemplado para la presentación de la publicación Conflictos y Debates Minero-Energéticos en tiempos de transición en América Latina y el Caribe, hablamos de la expansión minera en nombre del clima, una expansión para favorecer esta propuesta de transición que viene estrictamente desde el norte global, China y de las pequeñas élites del sur global también, para imponerse sobre nuestros territorios concretamente. Hablan de la fiebre del litio, ¿no?, para esta transición, pero el litio es un mero almacenador de energías que proviene en su mayoría de los combustibles fósiles, entonces tampoco estamos desfosilizando nuestra economía ni tampoco nuestras prácticas. Hablan de progreso para nuestras comunidades. Ya hablaron en su momento cuando lo que pretendían de nuestro subsuelo, de lo que hay debajo de nuestros pies, era oro o plata. Ahora dicen que el progreso lo trae el litio. Lo cierto es que hay que desenmascarar también que esa narrativa de progreso está instalada por quienes quieren posar sus garras sobre nuestra tierra, ¿no?, y sobre nuestros bienes comunes concretamente. También se mencionó esta ampliación de la frontera minero-extractiva, la militarización de nuestros territorios, la criminalización de defensores y defensoras y esos impactos diferenciados en el cuerpo de las mujeres que no se mencionan prácticamente en ningún estudio de impacto ambiental, pero que somos las mujeres quienes estamos en los territorios, quienes sufrimos los peores impactos de estas propuestas de supuesto desarrollo. Cuerpos sacrificados, nos decía Carmen desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras. En el medio de todo esto hay una propuesta contrahegemónica que no es nueva, ¿no?, que tiene que ver con esas actividades preexistentes en nuestros territorios, con el buen vivir, con el sumaj causay, con el Cumemonguén, decimos en el pueblo mapuche, aquí en el sur del continente. Y tenemos que tratar de desmontar que en nombre del clima nos proponen más extractivismo y más devastación. El agradecimiento para cada uno de los panelistas, Carolina, para Olmedo desde Panamá, Jorge Campanini del CEDIV y Carmen Aliaga de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, también a César Padilla de OCMAL, que nos acompañó en esta tarde. Va a quedar anclado, ya está anclado como comentario el enlace al documento, que también lo pueden encontrar en las páginas de Sensat
Colombia y también de OCMAL. Ha sido un placer para mí escucharlos a cada uno, a cada una de ustedes y bueno, nos estamos encontrando en estos canales y nos estamos encontrando en los territorios y en la resistencia. Gracias también a Cristian y a Julián que hicieron de soporte técnico para esta transmisión y bueno, la publicación ya está a disposición. Es nuestra tarea ahora con las generaciones actuales y futuras, interpelar en nuestros territorios a las comunidades, a los gobernantes y a todos los habitantes de este planeta en definitiva para que nos pensemos de otras maneras y también que pensemos en qué lugar estamos dejando para las generaciones que vienen. Muchas gracias a todos y buenas tardes.